Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a la doctora Patricia Quesada de Calderón, cirujana plástica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable, pues aquí es un grato momento para que podamos hablar mucho sobre este gran tema que nos trae a debate a todos y espero que tengamos muchos mensajes positivos y mucha prevención sobre eso. De eso amables. precisamente vamos a estar hablando, doctora, y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctora, así como en este periodo, pues ya previo a las festividades de Navidad y fin de año, se incrementa el trabajo de los bomberos, se incrementa el trabajo de la policía, los controles vehiculares, pues, lamentablemente también el personal que se dedica a la atención de niños quemados, sobre todo en la especialidad de cirugía plástica, pues es una realidad, lamentablemente. Se da todos los años, es algo que se sabe que va a ocurrir mientras no hay una prohibición de la venta o manipulación de pólvora, y es todos los años las medidas de prevención, lo que se habla, pero al final terminan ocurriendo este tipo de casos. Sí, Eduardo, realmente es lamentable. Muchas veces hablamos de prevención de quemaduras y las personas, los salvadoreños, piensan que quemaduras solo ocurren en Navidad. Y realmente esto pasa toda la vida, todo el tiempo, todos los días. Todos los días se queman niños, adultos. Son centros de ir a consultar por este tipo de lesiones, lesiones graves. Una de las cosas principales que debe quedar bien claro en toda la población es que la primera causa de quemaduras siempre va a ser líquidos calientes, y esto es a nivel mundial. La segunda siempre es fuego directo o indirecto. Hace poco estamos hablando de la explosión, por ejemplo, de este camión cisterna que hubo en Haití. ¿Te fijaste? Entonces, esas explosiones de fuego, fallecidos. exactamente. Entonces, ese tipo de accidentes trae mucho más allá. No solamente de la explosión de eso, sino que a veces hacemos fuegos en el suelo, y eso provoca que dejemos cenizas encendidas. Entonces las personas, ya sean niños o adultos o adolescentes, sobre todo en las playas cuando hay festividades y dejamos esas llamas encendidas y se convierten en ceniza, andan descalzos y causan quemaduras terribles. Y la tercera es pirotecnia. ¿Por qué? ¿Por qué pirotecnia es la tercera? Imagínate de estas causas que no podemos dejar de cocinar. Claro. El fuego muchas veces cuando ocurren esas explosiones ha sido por un accidente que ha sido provocado por una mala manipulación. Y la tercera, que es pirotecnia, esto hablamos de pólvora, es algo que tenemos que comprar para poder producir una detonación de algo. Si nosotros desde pequeños, yo les digo esto siempre, ¿tú le enseñabas a tus hijos a encender fósforos cuando estaban chiquitos? No. ¿Por qué? No, porque se podían quemar. Exacto. Eso es uno. La otra, agarrar alambres o ganchitos, y a ellos les encanta andar buscando y meter en los hoyitos. ¿Por qué no permitías que ellos tocaran? Siempre ponemos protectores en los conectores eléctricos. Se va a quemar. Entonces, si somos tan prudentes para cosas tan sencillas, pero damos un fósforo tan grande como una estrellita a un niño, te puedes imaginar. ¿Has visto cómo hace la estrella? Es grande, es una llamarada más grande que un fósforo. Entonces, en esa dimensión es que me gusta hablarle a la población, porque realmente es la más prevenible de todas las causas de quemaduras. Y la cuarta que acabo de mencionar es eléctrica también, que casi ocurre por los meses de octubre, porque es cuando los hipotes empiezan a elevar piscuchas y estas se enredan sobre los cables y también, o sea, sufren quemaduras severas. Tan severas como las industriales, por ejemplo, que los adultos a veces consultan por estar arreglando cables eléctricos y pueden llegar hasta amputaciones. Al hablar de estas causas de quemadura, por eso vuelvo y repito, no solo en Navidad se queman las personas ni los niños, se queman todo el año. Y puedo decir con propiedad
que probablemente sean más de 10 personas diarias que se pueden estar quemando en nuestro país. Diarias. Personas y niños, Ujú. desde leves hasta graves. Entonces, ¿de qué depende la gravedad? Del porcentaje de quemadura que la persona o el niño en esa ocasión proporcione. Entonces, cuando es por líquidos calientes, esa es la diferencia, porque el líquido se derrama. Tengo esta tacita de té. Ujú. Si yo estoy aquí y provoco un movimiento y lo cae, me quemo la pierna. Sí. Y una pierna, solo la parte de adelante, es el 9% de superficie corporal de mi cuerpo. Pero si esta misma taza pasa a un bebé de 1 año y le cae sobre su cabeza, y esto es un baño completo, porque cae en cabeza, Ujú. cuello, tórax, y es por lo menos entre un 15 y un 20% de superficie corporal, una tacita de café, una tacita de té, una tacita de leche caliente. A veces ponemos el garrafón de café en las Ujú. casas y no tenemos esa prevención. Una de las cosas que más llama la atención es que muchos de nosotros cargamos a los bebés y cocinamos. Ahí ocurren muchas causas por quemaduras también. Pero una de las principales y que deberíamos de tener como presente es la cernada de maíz. Nosotros hacemos tortillas a nivel centroamericano. Sí. Entonces, al cocer el maíz, lo que hacemos en el suelo, y ese tiene cal y provoca unas quemaduras más profundas. Entonces, los nenes o los niños que andan caminando, jugando, se queman sentados, caen sentados. Entonces, se queman, ponele, desde las pantorrillas hasta la espalda. Ahí estás hablando de quemaduras mayores del 20%. ¿Por qué traigo a colación? Porque en estas fechas hacemos salsas, hacemos tamales, hacemos pavos, ¿sí? Todos estos son líquidos calientes que producen quemaduras más graves y que lo que puede ser una fiesta feliz convertirse en una tragedia. Ahora, hay un factor común en todo lo que me ha mencionado, doctora, ¿Mm? y es el hecho que la gente dice, no, a mí no. A mí no me va a pasar. No, a mí no me va a pasar. Exacto. Es que ya pasaron tantas fechas, he elaborado tantos tamales, tanto producto y no me ha pasado. Entonces, a mí no. Esa creencia es lo que convierte a una potencial víctima, Dios no quiera, en una de esas Totalmente. situaciones. Yo he visto a nivel privado colegas, amigos, hijos de amigos, familiares y obviamente paciente privado particular consultando con lo mismo. ¿Cómo es posible que me pasó a mí? O a veces hasta decir, si hay que amputar un dedo, por ejemplo, en los productos pirotécnicos, cuando agarran un mortero, los niños menores de 3, 5 años, 1 año, ¿qué van a andar haciendo con un morterito? Pero lo encuentran, casi siempre son los niños en edad escolar, que los morteros que no explotaron las Lo fechas del recogen, 24 y del claro. 31 y lo hicieron, tú lo hiciste, Sí. ¿verdad? Entonces lo raspas, le sacas la pólvora y ves qué pasa, ¿verdad? Entonces hacen esto y ¡fuf! La quema. Entonces hay hasta quemaduras oculares, entonces ahí el oftalmólogo. O el niño que es de 5 años, 6 años, anda jugando y el bebé y se le quiere acercar a dar un beso con la estrellita y ¡pum! Al ojo la estrellita. Entonces son un montón de situaciones complejas que como especialista en estas quemaduras por pirotecnia son las más prevenibles porque es responsabilidad del adulto de estar cuidando a los menores de edad y responsabilidad del adulto qué clase de producto pirotécnico está comprando. Todos sabemos que es prohibido mucho producto pirotécnico, todos sabemos que hay una ley que defiende al niño menor de 18 años. Entonces, estas situaciones son como difíciles para que la población recuerde en esas Navidades cuál es el propósito de la Navidad. Realmente sentarse en familia, saber que nuestro Señor Jesús está naciendo en nosotros y celebrarlo con amor, no en un hospital, en una sala de operaciones con un dolor. Las causas psicológicas que traen las consecuencias de quemaduras es un tema súper duro. Ahora, otra cosa también es eso, la gente que compra pirotécnico dice, no, pues si yo lo compro porque yo soy el adulto responsable y yo voy a estar ahí al momento de reventar, lo cual puede estar 10, 15, 20 minutos, pero no va, la mayoría de la gente no está todo el tiempo, o aunque esté, no va a evitar una tragedia porque no hay pólvora segura. Los niños son exploradores y son traviesos, entonces buscan la manera de crear algo diferente, como una detonación. Yo recuerdo que mis vecinos ponían en
cumbos de leche, ¿se Sí, acuerda? Había sí. leche de marca y eran cumbos como de aluminio y ponían los cohetes para que reventara y sonara más fuerte. Ujú. Pero ¿qué pasaba? Algunas veces lo hacían en envases de vidrio. Ajá. ¿Y qué pasaba? Venía también el vidrio a causar más tragedias en otros niños y sobre todo son personas que no están supervisadas, son niños que no están supervisados por los padres, porque normalmente lo hacen a escondida con otros amiguitos. O es como los niños que andan los cohetes en las bolsas, que es Terrible. usual con los fulminantes, de repente se caen y las quemaduras. Excelente punto. Las quemaduras se clasifican en 3 grados, Ujú. 1, 2 y 3. La mayoría lo ha sabido más o menos, Sí. pero para recordárselas, la grado 1 es aquella tipo solar, que nos pusimos rojos, descamamos a la semana 15 días y con lubricantes y se quita. La grado 2 es la difícil. ¿Por qué? Porque hay grado 2 superficial y grado 2 profunda. Entonces, la grado 2 superficial es aquella que afecta la epidermis, pero se va un poquito más profundita a la dermis. Y hay unas islas, entonces ahí están las abuelitas. Ah, no, si yo le puse clarita de huevo, yo le puse sábila, yo le puse, bueno, un montón de cosas que todo el mundo dice y no le quedó, pero ni seña. Esa grado 2 superficial más o menos anda entre 2, 3 semanas, que sabemos que va a epitelizar bien. El problema es cuando es grado 2 profunda y es extensa. Entonces, ¿qué pasa con esta? Se hace una capa blanquecina, o sea, se ha quemado totalmente la epidermis y ha llegado hasta la dermis. Y esta puede requerir reconstrucción. Entonces, esa úlcera, esa quemadura se va a volver una úlcera que va a necesitar cubierta de piel, o sea, un injerto. ¿Qué significa un injerto? Quitar piel de un lado más superficial para ir a tapar ese lado profundo donde ha sido afectado. Entonces, esa grado 2 profunda es la que está entre el médico y la abuelita o la mamá que dice que con las otras cosas se curan los niños. Este es el problema. Y depende la extensión, porque el principal manejo del paciente quemado dentro de las 24 horas para que no se complique un niño es la hidratación. O sea, no es la local, ay, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? No. Si un niño está quemado más del 15%, más del 20% de superficie corporal, como lo que estábamos hablando Sí. de una taza de líquido caliente, ese niño requiere intervención inmediata con hidratación intravenosa. Hay fórmulas que nosotros utilizamos en los hospitales para poder hidratar a estos niños. Cuando los niños van con quemaduras extensas, o adolescentes o adultos, se inicia una fórmula que se llama fórmula de Parkland, que es la que utilizamos los cirujanos, ¿verdad? Para empezar la hidratación completa. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para cuidar uno de los órganos blancos más importantes del cuerpo. ¿Cuál te imaginas tú que es? En un paciente que está crítico, hay 3 órganos que debemos cuidar: cerebro, corazón, pulmón, y agregamos el riñón. Entonces, si no se empieza a hidratar a esa persona dentro de las primeras 24 horas, el que puede empezar a fregarse es el riñón. Wow. Entonces, empieza a haber una deshidratación. No es una deshidratación como en una diarrea, sino que el líquido que está dentro de la célula se empieza a ir hacia afuera de la célula. Entonces, la célula se colapsa y los vasos sanguíneos también se vasoconstriñen. Entonces, el niño empieza a tener un shock hipovolémico. Imagínate qué bonito. Entonces, eso se viene a cargar con más líquidos. Entonces, esa es la importancia de iniciar en las primeras 24 horas una hidratación adecuada si es una quemadura extensa mayor del 20-25% de superficie corporal. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos si tiene preguntas para la doctora de Calderón. Ya sabe, nuestras plataformas, las redes sociales están a su disposición a partir de este momento. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, estábamos hablando de la importancia de los primeros momentos después de una quemadura. Las decisiones que se toman, pues obviamente la primera decisión es llevarlo a un especialista. Sí, eso es importante. Eso es ideal. Pero, porque uno no puede, sin el conocimiento adecuado, decir, no, yo creo que mejor en casa, no, mejor es mejor llevarlo. O sea, la decisión tiene que ser así. Ahora, la pregunta es, en ese ínterin de decir, ok, llamamos el taxi, agarramos el carro, o sea, hay mucha gente que dice, ponele pasta de diente,
tomate como que fuera ensalada o un montón de inventos. Otros dicen, no, solo en agua o ponele hielo. O sea, ¿cuál es la decisión adecuada que uno puede tomar en ese momento como para tratar de ayudar en lo que se traslada al paciente o taparlo? ¿Vea? Es otra tentación también de la gente. ¿Vea? Realmente le agradezco a Debate porque es uno de los medios principales, los medios de comunicación para llevar las medidas de prevención y qué debemos hacer en los casos de accidente. Me encanta esa pregunta. Lo primero, si su bebé, su niño adolescente, si su adulto o usted misma se quema, lo primero que usted tiene que hacer es irrigación continua de agua al tiempo. Ok. Al tiempo, no helada, no hielo, porque el hielo va a profundizar la quemadura, ¿sí? Entonces usted tiene que cubrir completamente 10 minutos con agua, chorro, guacal, ducha, lo que sea, pero que sea agua corrida, ¿sí? 10 minutos. Eso va a evitar que se profundice y que se extienda. Entonces se va a volver una quemadura más superficial, más fácil de manejar. El 80% son superficiales de todas las quemaduras que existen, pero ese 20% que queda es el complicado. Y ahí es donde viene la situación. Entonces, después de irrigación, obviamente quitar alhajas, porque el edema comienza todo, anillos, pulseras, lo que usted ande cuando se quema, si son manos, por ejemplo. Luego, quitar toda la ropa, si es una quemadura más extensa, y luego cubrir con una sábana limpia y seca, no con colchas húmedas ni irrigando con solución salina. Muchas veces tenemos como diferencias entre los mismos colegas que nos pueden referir un paciente porque los porcentajes o la superficie para mí puede ser un 10%, para el otro un 15%, pero eso es clínico. Entonces lo calcula pues mejor el especialista, ¿no? Claro. Pero todo niño debe de llevarlo a consultar a donde sea, al médico particular, al especialista, a la unidad de salud, al hospital, a cualquier lado que sea más cercano, porque este niño puede comprometerse en cualquier momento. Entonces, recuerdo un niño, por ejemplo, que había sido manejado por un médico particular con una extensión de un 20%, y esta criatura del estrés, del dolor, porque era una quemadura, cuando son como superficiales grado 2, es un ardor. ¿Te imaginas cómo duele cuando te quemas un pedacito y cuando es más superficiales son más ardorosas? Entre más profundas, duele menos. Imagina, qué irónico, ¿verdad? Es así. Entonces, ¿por qué? Porque cuando está en profundo, quema toda la capa de la piel y los corpúsculos de sensibilidad. Entonces, se vuelve acartonado cuando es grado 3 profundo. Entonces, una quemadura grado 3 no duele, pero tienes un cartón y eso hay que quitarlo y provoca una úlcera. Y si no hay exposición de hueso o de tendones o de músculo. En cambio, las que son superficiales son las que arden más. Bueno, para no cansarlos, este ardor que sentía esta criatura y la habían manejado solo con un medicamento tópico y acetaminofén, imagínate, hizo hasta una perforación de estómago por una úlcera de Curling, así se llama. Entonces, ¿por qué? Por el estrés que pasó a esta criatura. Entonces, todas esas situaciones tú las vas viendo, Dios mío, no, mejor. Se pudo evitar mandarlo a donde corresponde a esta criatura, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso de las profundidades, de verdad, yo les invito a todos los padres de familia que estemos como con mucha responsabilidad. Hay una cosa que no va mucho entre responsabilidad y alcohol, por ejemplo. Entonces, cuando nos pasamos de copitas, entonces mejor quizás toda la familia que se vaya a dormir temprano, pero que no deje a los niños jugando solos afuera, más en su casa o en los patios con los vecinos, porque ahí es donde ocurren la mayoría de accidentes. Ahora, en cuanto a la pérdida, doctora, de un miembro o digamos, con un mortero o algo, yo he escuchado que dicen, hay que llevar digamos, la parte afectada si es que se desprendió. ¿Es cierto eso? ¿Se puede recuperar esto o es mentira? Muy bueno. Para cuando tú quieres hacer un reimplante de un órgano, como es un dedo, una mano, debe tener criterios que tienen que ser cortes y márgenes rectos y limpios. Y en una explosión, lo que ocurre
es un desastre. Sí. O sea, ahí hay astillamiento, hay estrellamiento, está deshecho. Para requerir de un implante se necesita de microcirugía. Y en el país tenemos 2 especialistas en microcirugía. A mi compañero Juan Carlos Salazar, un saludo respetuoso, que es el que he visto trabajar y es un excelente cirujano plástico microvascular y he visto resultados increíbles, ¿verdad? Y el doctor Chicas. Entonces, pienso que el reimplante es una situación que en una explosión por cohete o por pólvora no va, no va, ¿verdad? No cumple los criterios para un reimplante, porque ese es un desastre. Ahí hay fracturas en minutas, ahí hay exposición de tendones si son las manos. Ahí lo que le toca muchas veces es la amputación, regulación, o si hay donde salvar porque hay un pedículo, tratamos de mantener. Lo primero en cirugía plástica es, primero la vida. Eso es bien importante. Si hay una explosión de una mano, no ha tenido torniquete y ha tenido una pérdida completa de sangre, a esa persona hay que reanimarla inmediatamente. Entonces, lo primero es la vida. Lo segundo es salvar el miembro, si es, por ejemplo, una mano. Entonces, lo tercero, la función de la mano. ¿Sí? Y por último, lo estético. Esa es la escala con la cual nosotros reconstruimos algo que está dañado severamente. Entonces, ¿qué se hace? Cuando hay destrucción de muchos dedos, tratamos de ver si podemos conservar, aunque sea 2 dedos principales, que son pulgar e índice, o alguno de los otros que cumpla la mano con el índice. Este movimiento que nos distingue de los monos, del simio, que se llama pinza. Este movimiento, solo la función del pulgar ocupa 1/3 del cerebro. Imagínate, es tan sencillo como eso. Aprender a hacer eso, que se ve tan fácil, que lo hacemos todos los días, cuesta tanto en rehabilitación. Entonces, si una mano está destruida, tratamos de mantener el movimiento de pinza. Es lo principal en el cirujano plástico reconstructivo. Entonces, al tener una pinza y un movimiento, estamos salvando el futuro de esa mano de ese niño. Entonces, con conservar eso, hicimos bastante por esa mano, aunque haya quedado amputado alguno de los otros 3 dedos. Muchas veces cuando hay un dedo, por ejemplo, un dedo medio, que está como amputado y están salvados los otros 4, hacemos algo que se llama amputación estético-funcional, que se va con todo y el metacarpo, tercero, por ejemplo, para que la mano quede con 4 dedos, sea más funcional y no se vea como el dedo así. Que falta. Sí, falta, digamos, sí. Ajá, la gente muchas veces no le gusta ese tipo de... Y cuando tiene los 4 dedos, la gente ni nota que esa persona solo tiene 4 dedos, por ejemplo. Ahora, en el caso de, digamos, que no se llegue a una amputación, sino que es una quemadura grado fuerte, 2 grado 2, digamos, profundo, ¿cuánto tiempo es un periodo de recuperación y qué tipo de procedimiento se hace con estos pacientes? Cuando son grado 2 profundo, la primera intervención después de quitar todas las flictenas o bulas o ampollas, como le dice la gente, después de quitar todo eso y vemos que queda como una capa blanquecina que es más profunda, se hace debridaciones tangenciales con un aparato que es como una especie de cuchillo como Gillette que se llama dermatom. Es especial. Que quitamos como un raspado para un raspado, pero eso es bajo anestesia, eso es en sala de operaciones. Okay. Eso jamás lo vamos a hacer en vivo, nunca. Eso es en sala de operaciones y se llaman desbridaciones tangenciales para quitar toda esa área quemada y dejar un área cruenta, buena, con un lecho vascular de sangre bonito para que se pueda colocar un injerto. Imagínate, o sea, lo que sangra es vida, lo que no sangra y está blanco es muerte. ¿Sí? Entonces, para cuando es grado 2, esa es la primera etapa de la reconstrucción, quitar todo el tejido quemado y eso se hace aproximadamente entre 7 días a 10 días para decidir si eso va a ser tan profundo y evitar muchas retracciones o complicaciones de las secuelas que pueden quedar por quemaduras. Si uno hace un injerto muy tardío, las consecuencias y las complicaciones son mayores. Entonces hacen retracciones, sobre todo en la zona de flexión de la mano, que es la palma de la mano. Si uno se quema la palma de la mano, las retracciones van a hacer eso.
Y dicen, no, sí, ya le está sanando, y el dedo cada día va bajando, y tenemos manos a veces congeladas completamente así, ¿verdad? Porque la retracción de la quemadura, nunca le pusieron un injerto en sus dedos. Entonces todo el aparato flexor se va retrayendo. Igual sucede con las regiones axilares, con los codos. Entonces tenemos niños que a veces llegan con cifosis porque las quemaduras son tan extensas en las axilas y no pueden abrir su axila. Nada más la abren a unos 45 grados. Codos retraídos que no pueden pasar de ahí. Dedos que están... Todo eso necesita reconstrucción y fisioterapia. Nunca solo con cirugía plástica va a salir un quemado. Por eso es tan caro. Porque este paciente necesita de un equipo multidisciplinario. No solamente es el cirujano plástico, no solamente es una cirugía, son múltiples. Cuando es un gran quemado, se pasan cada 2 días para que este paciente no se vaya a infectar, que es la segunda causa de muertes de un paciente quemado. La primera es insuficiencia renal. ¿Te acuerdas que dijimos que la hidratación? Porque correcto, si usted no recibe una hidratación adecuada, puede haber una insuficiencia renal en un quemado. La segunda es la infección. Si nosotros no cuidamos bien ese lecho de quemadura y no tenemos una membrana biológica para cubrirla, ahora hay muchos medicamentos que nos pueden ayudar a hacer curaciones un poco más largas. Antes todos los días curaban a los niños. Ahora bien, hay niños que cuando se defecan y son las áreas genitales, hay que cambiarlas a veces hasta 2, 3, 4 veces al día, porque es un área genital, ¿verdad? Y glútea. Entonces, esa cantidad de veces se cambian esos apósitos. En cambio, si es una quemadura en zonas neutras, como son el tórax, los antebrazos, las zonas planas de nuestro cuerpo, o aún en los dedos se pueden hacer curaciones, se llaman oclusivas, pero no oclusivas, perdón, con diferentes tipos de elementos. Hay muchos parches, hay parches hidrocoloides, hay parches con nanocristales de plata que nos ayudan a que epitelice más rápido, que la grado 2 profunda se puede epitelizar y no llegar a, por ejemplo, a injertar. Ahí vamos. Entonces se decide más o menos entre el 10º y el 14º día si se va a reconstruir con injertos o no. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, doctora, y continuamos hablando del tema. Acompáñanos, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Doctora, es de hablar también, los procesos de rehabilitación son muy importantes también en la etapa de los pacientes. Es increíble. Le comenté que había un equipo multidisciplinario. Sí. Siempre tiene que existir, aparte del cirujano plástico, un buen rehabilitador. Esa es una de la mano derecha, una buena enfermera, obviamente, que sepa de quemados, ¿verdad? Algología, que es el especialista del dolor. En rehabilitación voy a hacer una pequeña y gran pausa. Cuando el paciente ha salido de la crisis aguda, por decirlo, entre esos 10, 15 días que ya hicimos el injerto, ya empezaron las curaciones, ya tenemos un mes de que los injertos pegaron, que el colgajo pegó, el colgajo libre que hicieron está perfecto, comienza la rehabilitación, porque esa mano ha estado en pausa, en que la fisioterapia comienza desde el día 1. Se llama fisioterapia precoz, desde el día 1. ¿Por qué? Porque tiene que tender a tener sus férulas para que las retracciones no se comiencen a hacer en las áreas de flexión, que son las que había comentado, de articulaciones. Sí, que nos explicaba que se podía retraer la mano. Se puede retraer. Entonces él tiene que usar, este paciente siempre tiene que usar férulas en forma anatómica con sus sitios y sus ángulos adecuados, que una buena fisioterapista lo sabe, y también lo hacemos nosotros como cirujanos plásticos, los ángulos de los codos, por ejemplo, o las regiones popliteas, que es la zona atrás de la rodilla, que son todas las zonas de flexión, y aún en los pies. Los dedos de los pies se hacen para arriba, porque lo jala la cicatriz. Entonces, ¿en qué consiste la rehabilitación? En hacer la primera evaluación de cómo está la cicatriz. La mayoría de secuelas por quemaduras hacen cicatrices hipertróficas. ¿Qué significan eso? Que se hacen cicatrices anchas y elevadas y pican mucho. Y estas también, hay otro tipo de cicatrización. El paciente quemado, que aparte de la cicatriz hipertrófica, hacen queloides. Los queloides son esos como gusanos duros que se hacen. A veces los tienen en las vacunaciones, cuando se hacen. Correcto. Ustedes han visto unos grandes chibolones, también el paciente quemado hace queloides.
Y el problema del queloide en el paciente quemado que es difícil de controlar porque aparte de que necesita ortesis, que son este tipo de férulas para mantener apretadito, necesitan trajes de presión, ya me trabé, trajes de compresión. ¿Para qué? Para que mantenga la piel apretadita más o menos entre 16 y 20 milímetros de mercurio. Tiene que andar como cuando te pones las medias elásticas de las piernas para evitar el drenaje venoso, igual necesita trajes, tipo licra, apretados, para no dejar que esas cicatrices se hagan más grandes. Ese es el sentido. Y si vemos en algún momento el crecimiento de esa cicatriz, un tipo queloide o una cicatriz hipertrófica mayor, se le ponen insertos. ¿Qué son los insertos? Son como pedazos en esa área de cuero, puede ser foamy, puede ser una tela un poco más fuerte, dependiendo de la edad del paciente, más la tela de compresión. En este caso puede ser una licra, un body, una máscara. En los niños pequeños se usan máscaras alicradas, pero existen también en niños mayores, ya escolares, se pueden utilizar máscaras acrílicas. Entonces, que se hacen, han visto quemaditos algunas veces con mascaritas así, tipo acrílico, como que son de plástico, es para que esa cicatriz se aplane y no siga creciendo. Entonces, la fisioterapia, aparte de eso, obviamente, de los trajes de presión, aparte de las férulas, aparte de las ortesis, los cuellos también, porque esta es otra área. Hay niños o personas que se pueden pegar del cuello, el labio se abre. Cuando tienen quemadas las comisuras labiales se cierran. Es un procedimiento súper difícil. Yo pienso que el paciente quemado es uno de los pacientes que tiene que tener una paciencia increíble para la curación y ahí es donde vienen los trastornos psicológicos de toda la familia, del paciente en sí y de la sociedad. Ahí viene una parte donde viene la culpa, el sentimiento de culpa del padre que descuidó al menor, que resultó afectado. O sea, es una situación complicada o la preocupación del mismo niño de cómo va a resultar todo. Todo el ser humano busca un culpable en la vida para sentirse mejor uno, ¿no? Siempre anda buscando que el otro tiene la culpa y en las familias esto ocurre. ¿Quién cuida el 90% a los niños? La madre. Entonces el papá trabaja. Entonces cuando llega y ve el accidente, empiezan los conflictos de familia casi enfrente de uno. Por tu culpa, lo descuidaste, a saber qué hacer. Y empieza frustración, negación, buscar culpabilidad en alguien más. Y el niño escuchando todo. Y el niño con el dolor. Y el que está sufriendo es el niño. Y hay papás que a veces es que ahí me lo chollan demasiado sangra, me lo voy a llevar a donde otro doctor. Entonces se empieza una pelea, es que muchos lo pinchan, es que no le agarran la vena. Empieza una lucha y el médico, la persona que está comandando el tratamiento de este pacientito, quiere lo mejor para él. No, dice mi esposo que no le haga injerto. Dígale a su esposo que venga a ver cómo está la lesión. Dice mi esposo que no le ampute el dedo. Lloran y dicen, doctora, póngame mi dedo a mi hijo, yo se lo dono. O sea, es tanta la frustración social. Dejemos eso en el agudo. El niño empieza, se salvó la vida, los injertos pegaron, anda con máscara. Y a nosotros no nos gusta salir feos en la televisión. Imagínate cómo quieres que alguien más te mire feo con una máscara, con trajes, con férulas, un amiguito. Y los niños de verdad son más crueles en las escuelas, con una cicatriz. ¿Sí? Entonces, es bien difícil. Yo me acuerdo que en la escuela el bullying toda la vida ha existido. A todos nos han hecho bullying más de alguna vez en la vida. Sí. Yo me acuerdo que me decían 4 ojos por usar lentes. Entonces les digo yo, les digo yo a mis pacientes, mi amor, usted nunca se sienta mal. Mire, todos los hipotes que ponen apodos, muchas veces los papás quizás no le dan todo el amor y el cariño, claro, y no tienen cositas, no tienen a Dios en su corazón y tratan de sacar con los apodos una gracia, que no es gracia. Entonces, todos aquellos que una vez me dijeron 4 ojos o cositas así, ¿verdad? Como un apodo, yo les digo eso para ponerles de ejemplo a ellos. Y le digo yo, no, a veces no hacen mayor cosa. Pero mira, yo fui doctora, tú puedes ser un profesional, tú puedes ser
una maestra, tú puedes ser el mejor cocinero del mundo, tú puedes ser el mejor albañil del mundo. ¿Me entiendes? O sea, a darle a esa criatura algo más de qué pensar, porque no quieren ir a la escuela. Entonces nos toca hacer de psicólogos, de psiquiatras, y es una ayuda importante que se necesita dentro de este equipo. Porque una cicatriz en un niño, de verdad que invito a todos los niños, si hay niños que nos están viendo y a los papás, de decirles a los niños que a estos bebés que han sufrido, a estas criaturas que tienen cicatrices, que se les acepten tal y como son, que no los hagan sentir como otras personas. Uno trata de ocultarlo. Cuando están adentro de la ropa no pasa nada, pero cuando son muy visibles es bien difícil. Hasta uno cuando está en el súper vuelve a ver qué pasa con esa cicatriz, ¿verdad? Porque da esa sensación. Entonces tenemos que ser más humanizados en ese sentido. Lo social es bien difícil y lo que uno quiere ante estas reconstrucciones que estamos haciendo y que luchamos día a día todos los cirujanos plásticos es devolver a un individuo que sea bueno para la sociedad, con su función completa, que sea un elemento bueno para trabajar. Entonces, que no se esconda, que a pesar de tener sus secuelas, sus complicaciones, sus amputaciones, sus cicatrices, es una persona común y normal como nosotros, que tiene un coeficiente intelectual para ser lo que esa persona es. Entonces, esa es una parte muy importante de la psicología dentro del paciente quemado. Ahora, ¿llegan a recuperar o siempre queda algún tipo de secuelas, doctora? Es decir, por ejemplo, en órganos o es más la parte, digamos, de la cicatriz que puede quedar físicamente. El paciente que se recupera en un 100% y llega a ser un ser humano común y corriente, normal. El problema es que la piel injertada jamás va a ser como la que Dios manda. Esta piel no la hace ningún cirujano plástico del mundo. Podemos mejorarla, ablandarla, aplanarla. Después de un año, una cicatriz dura un año en cicatrizar completamente, en madurar, para que esa piel se vuelva blanda a través de la rehabilitación. Entonces, un traje de presión en un niño, por ejemplo, se debe estar cambiando cada 4 meses, de llevarlo hasta un año, hasta cuando la cicatriz esté totalmente madura. ¿Cuándo le llamamos madura a esa cicatriz? Cuando es blanda, cuando yo puedo ejercer una función de ese miembro y cuando estoy listo ya para escribir, para comer, pueda tener apertura oral, que no tenga el ojo abiertito, por ejemplo, porque a veces las retracciones también son en los ojos o los párpados hacia arriba, hacemos injerto de todo, o una reconstrucción auricular porque se queman las orejas. Entonces, cuando devolvemos a este individuo a la sociedad, que sea un ser independiente y totalmente normal, hacer sus actividades a nivel social. Entonces, es una situación, el quemado no es un paciente fácil, cuando es un gran quemado es un paciente complejo y es por eso que les digo que no vale la pena reventar un morterito de 15 centavos cuando en lo privado te puede costar, ¿qué? $25,000, $50,000. Entonces es bien difícil, la gente a veces no valora estas situaciones. Y cada interconsulta, estamos hablando que somos un equipo, no solo es la cirujana plástica, es un equipo. Y las curaciones en un inicio pueden ser o cada 2 días en lo agudo o probablemente cada 5 días, dependiendo de cómo esté la lesión y cómo vaya encaminando con las diferentes evaluaciones que uno hace. Entonces es un paciente que tiene que estarlo viendo continuamente. No es fácil, por lo menos un año para decirte si este paciente está totalmente recuperado. Un año. En las quemaduras grado 3, en los pacientes que tengan quemaduras eléctricas, en los pacientes que tengan quemaduras severas, por lo menos un año para decir si ya casi ahí va. Y hay gente que tiene 2 años. Si el niño se quema al mes de vida, todo lo que le hace falta crecer, a medida que va creciendo, va retrayendo, porque el huesito y todo lo demás va creciendo. Entonces va a requerir diferentes cirugías en las etapas según vaya creciendo, según vaya estirando esa piel. Si no hay retracción, entonces se hacen setaplastías cuando son retracciones como lábiles, se hace como una cuerdita y solo con un procedimiento que así se llama setaplastía se libera para que aumente la longitud, por ejemplo, de un dedo o de una axila. O sea que el tratamiento entonces de un paciente entre menor edad es mucho más largo. Es mucho más largo. Es mucho más largo. Estamos hablando que
un niño deja de crecer aproximadamente hasta los 15 años. Entonces, entre los 15 años ya podemos ir hablando de adultos. Y una reconstrucción, por ejemplo, de la oreja, si la ha perdido completamente, anda haciéndose alrededor de los 8, de los 9, 10 años de edad, para reconstruir un pabellón auricular similar al de un adulto. Sí, porque si se hace muy pequeño, pues va a ir también cambiando. No podés. Nosotros reconstruimos oreja a través de cartílago costal. Entonces, con el cartílago costal hacemos los moldeamientos para hacerlo. Es una cirugía sumamente larga, de reconstrucción difícil, y hay que buscar que tengamos un buen tejido para poder cubrir ese cartílago. Al hacer la maqueta auricular, tener una cobertura adecuada. Se puede usar un colgajo, se llama, de arteria temporal, para poderlo cubrir y cubrir con un injerto si acaso no tiene una piel adecuada. O se utilizan expansores tisulares para cubrir la maqueta que se ha conformado. Y todo esto se puede prevenir. Todo esto se puede prevenir. Vamos a hacer una nueva pausa, doctora, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, doctora. También está la otra cara de la moneda y es no la gente que compra el producto pirotécnico, sino el que le elabora, ¿ya? Que se pone en un alto riesgo también. Hace poco, pues, antes de la temporada veíamos una tragedia que se daba, una explosión en una vivienda, 2 personas fallecidas de edad, y no es que digamos es el único caso o hasta hoy ha ocurrido. Son situaciones que ocurren. La mayoría de estas fábricas clandestinas, digamos, son en la casa, en las casas donde está el papá, donde está la mamá, que se dedican casi la mayoría en el hogar a ello, y hay niños pequeños a la par de los barriles con pólvora y suceden este tipo de situaciones. Lamentablemente cada año vemos en los periódicos este tipo de tragedia en los medios. Ahora que tenemos tan avanzada, pues, los medios de comunicación de internet, yo no encuentro palabras, sinceramente, cuando veo estas tragedias donde mueren niños en casas, usted mismo lo ha dicho, que no tienen autorizaciones. Siguen sucediendo año tras año. Realmente es responsabilidad propia de las personas que ponen este tipo de situaciones. Yo creo que durante el año puede que tengan otro tipo de trabajos y creo que por mi parte, o sea, si yo fuera dueña de eso y ese fuera mi medio en vivir, trataría, después de una tragedia como esta, nunca volver a tener eso. Pero es una situación muy compleja. Hay una ley que existe que prohíbe el uso, manipulación, fabricación de productos pirotécnicos por niños menores de 18 años. Creo que ahí competen a las autoridades, pues, con mucha razón. Bomberos, policía, hacen un trabajo increíble. O sea, yo he estado a la par de ellos y sé que hacen un trabajo excepcional, pero hay un momento en que ya no puedes hacer nada. Están todas las autoridades que cubren a todos los niños y realmente es lamentable que no se pueda cumplir este tipo de leyes. Ahora, hay situaciones pues realmente complicadas. Algunos dicen, mire, hay que prohibirla por completo la pólvora y que haya fuegos artificiales que la gente pueda llegar a disfrutar. Otros dicen, no, es que solo con esa regulación basta. Incluso me recuerdo que hace algunos años dijeron las autoridades, bueno, vamos a meter a la cárcel y vamos a procesar a los papás de los menores que resulten afectados, como una forma de verificar si realmente la estadística bajaba, o sea, como una alternativa a. Otros decían, no, espérate, el niño lo tiene mal, el papá se siente mal y todavía va a ir a la cárcel, va a ser una doble situación. O sea, es un tema complicado abordarlo. Han bajado mucho las cifras. Yo pienso que las autoridades están haciendo sus trabajos adecuadamente. Yo pienso que este medio es muy importante para que los que estamos en casa de verdad tomemos esta responsabilidad. Y ese es el llamado que yo hago para que los padres, los encargados, se hagan responsables de todos los menores de 18 años para estas fiestas. Realmente no me gustaría ni ver ni un adulto quemado y hay muchos adultos que se queman con pólvora porque
no andan a veces mucho en sus 5 sentidos y entonces pues hay accidentes. Yo pienso, y tú decías algo muy lindo, me gusta mucho la pólvora que es autorizada y que es de show, como lo decías tú. Me parece una idea formidable que las alcaldías tomaran ese rol para que lo disfrutáramos. ¿A quién no le gusta ver luces de colores, luces de bengala? Hasta fomentan el turismo en los municipios. Exactamente, esa idea suya que lo dijo tras cámara, creo que es tan hermoso, es tan bonito, pero con sus medidas, con sus medidas de precaución. Entonces yo de verdad lo que hago es un llamado a la población para que evitemos tragedias en esa Navidad, para que no hayan incendios a través de productos pirotécnicos. Si saben que hay un lugar que no está autorizado, y que, por favor, evitar que anden niños y que de verdad entrenen adecuadamente probablemente al personal que está manipulando eso, porque generalmente son personas que no tienen quizás ni la experiencia para estar manipulándola y es donde ocurren las tragedias. Espero en Dios que en este fin de año pues no tengamos tanta evidencia de ese tipo de quemaduras y de tratar de prevenir. Me decían que habían hasta en grupos de WhatsApp, mandaban, yo sí vendo número 5, metralletas y no sé qué, y así de forma que no se den cuenta. No, o sea, si la gente compra, pues alguien se va a motivar a seguirlo fabricando. La idea es que no lo compre. Exactamente. Fíjate que en la Federación Latinoamericana de Quemaduras, no solamente en El Salvador, o sea, Chile, Colombia, Costa Rica, México, todo Latinoamérica tiene el mismo problema con productos pirotécnicos. O sea, en Chile, si no mal recuerdo, hay prohibición y hacen eventos y aún así existen todavía fábricas no autorizadas que provocan accidentes. México ha tenido tragedias grandes de pirotecnia. Entonces, yo nada más les puedo decir que El Salvador es un país hermoso, maravilloso, donde podemos disfrutar, y yo sé que los salvadoreños hacemos caso a esas pequeñas recomendaciones que como médico les digo, no es fácil, y les digo, todo el mundo decimos a mí no me va a pasar, pero sí nos pasa. Muy bien. Así es que un llamado nada más para que esta Navidad de verdad se comporten lo mejor posible, rescatando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y ustedes tratando pues de estar coherentes para supervisarlos adecuadamente y que no se vayan a quemar. Gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer y muy amables por el espacio para brindar un poco de educación a nuestra población. Y gracias a ustedes por su sintonía. Descansen y su cita con nosotros el día de mañana.